Bienvenidos a nuestro seminario taller Ingeniería de Menús. Mi nombre es Jorge Alejandro Batres y tendré el gusto de estar con ustedes en este viaje maravilloso a través de la mezcla de la cocina con la empresa. Ingeniería de menús es lo que todo chef, lo que todo cocinero, lo que toda persona amante de la cocina debe de saber para poder tener realmente un menú de éxito. Porque no se requiere solamente conocer técnicas culinarias o pensar en buscar un excelente adorno o presentación para un platillo. Tienen que conjugarse una serie de elementos, generalmente de orden de mercadeo, financieros o de logística, para que nuestro menú sea realmente exitoso. Por eso este taller utilizará una herramienta en Excel, que será la columna vertebral, para poder desarrollar diferentes puntos de lo que debe hacerse, de lo que debe conocerse, para poder tener ese éxito que tanto buscamos en nuestros menús y en nuestros platillos. Para comenzar, vamos a hacer una breve introducción a la herramienta en Excel que todos ustedes participantes estarán utilizando. Es una herramienta en Excel muy fácil de usar. Es una hoja en donde ustedes lo que tendrán que hacer es ir dando calificaciones a cada una de las situaciones, de los ítems, de las preguntas implícitas que hay en esta herramienta. Calificando de 0 a 6. Tenemos una calificación que nos dice que 0 es pésimo, 1 es muy malo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es bueno, 5 muy bueno y 6 definitivamente es excelente. Si ustedes califican en una forma objetiva, van a poder tener una radiografía completa de cómo están sus menús actuales o los que quieran ustedes desarrollar. Califican cada uno de estos ítems y la herramienta por sí sola les irá dando la calificación que ustedes tengan. En el transcurso de estos videos iremos desarrollando más y con más detalle el uso de esta herramienta. Pero comencemos un poco. ¿Por qué ingeniería de menús? Bueno, pensemos en un ingeniero. Pensemos en un ingeniero que ha sido contratado o que desea construir una casa. Este ingeniero comienza teniendo ideas sobre el terreno en donde tiene que construir esta casa. Tiene que tomar en cuenta el lugar, la inclinación, el tamaño, el clima, la luz, el viento. Todos estos factores para que su diseño sea el adecuado al lugar en donde construirá la casa. Así que pensemos en ese ingeniero. Bien, el ingeniero va a poner en papel todas sus ideas. Va a hacer dibujos, va a hacer bocetos, va a ver cómo combinan cada uno de los aspectos, los detalles, las alturas, las texturas, los colores de la casa que él quiere construir y ver si estos armonizan de acuerdo a lo que está buscando. Una vez que la idea ya está concreta, tiene que trasladar esos conceptos a planos. Planos me refiero a aquellos documentos que van a oficializar cómo se va a construir la casa. De qué altura las paredes, en qué ángulo el techo, qué textura va a utilizar en las paredes, qué profundidad tienen que tener los cimientos. Ya con estos planos, entonces el ingeniero puede realmente dedicarse a construir la casa. Él no puede llegar solamente a un terreno y empezar a levantar una pared. Igualmente un cocinero no debe de entrar a una cocina y solo prender el fuego, colocar una sartén y echar ingredientes. Debe de tener un concepto estructurado, planificado, coordinado, que lo lleve a tener éxito en el platillo que él quiere preparar. No es improvisación, es planificación. Y por favor no piensen que por planificar se quita esa entrega, esa pasión que puede dar un cocinero a sus platillos. Todo lo contrario. Teniendo una estructura, teniendo un plan a seguir, teniendo una receta a seguir, esa creatividad, esa pasión, el alma culinaria puede desarrollarse y puede dar lo mejor que se tiene. Por eso es importante que se planifique, que se estructure un menú. Un menú no nace de la improvisación, como tampoco nace simplemente del gusto personal o de alguien de la familia. No nace de tener la receta de la abuelita y ahora tratar de trasladarla a un mercado específico o a un grupo objetivo específico que va a probar los platillos.
se tiene que tener una planificación de muchos elementos que van a influir en el resultado del platillo. A través de estos videos, nosotros hablaremos de diferentes etapas que hay para poder planificar estos platillos. Y esas etapas están plasmadas en nuestra herramienta de Excel, en nuestra herramienta de evaluación, de diagnóstico, de ingeniería de menús. Así que los invito a que vayamos en una forma conjunta desarrollando todos estos elementos. Voy a comenzar en este video con lo que es la sección número 1, con lo que es el nivel número 1 de la herramienta de Excel para poder calificar la ingeniería de menús. Este nivel número 1 es el nivel genérico y tiene 18 elementos de los cuales voy a tratar de desarrollar cada uno de ellos para que haya una excelente comprensión. Pero por el tiempo y como una recomendación para que vayamos poco a poco, quizá en este video desarrollemos 5 o 6 de esos elementos. Bien, el elemento número 1 quizá es el más difícil de tener, pero es la base. Son los cimientos, es el fundamento de la construcción de nuestro menú, de nuestro platillo. Y es el concepto. ¿Qué es concepto? Concepto es la idea, la personalidad, la imagen que va a tener nuestro menú. ¿Qué tipo de concepto? Todo dependerá de qué es lo que nosotros queremos cocinar, de qué es lo que queremos presentar. Dependerá de nuestro grupo objetivo. Pero como concepto podemos pensar, ¿es un platillo de vanguardia? ¿O son platillos folclóricos? ¿Son tradicionales? ¿Son de corte hogareño? ¿Son de tipo comida rápida? ¿Son muy elaborados y de alta cocina? Eso es lo que estamos buscando nosotros en concepto. No solamente agarrar ingredientes y, como les decía, meterlos en una sartén o en una cazuela o en una olla, sino que realmente tenga una personalidad propia de acuerdo a un eje central. Otro ejemplo, podríamos llegar a tener conceptos en manejo de carnes, o podría ser en pollos o aves, o podría ser en cerdo. El concepto es lo que va a dar la estructura, la columna vertebral a esa presentación de platillos que nosotros vamos a tener. Nuestros platos tienen que tener conceptos claros, conceptos que sean entendibles a nuestro consumidor, al comensal, a quien va a disfrutar de nuestro platillo, que podemos ser nosotros, o pueden ser clientes, o pueden ser nuestra familia. Pero el concepto le tiene que quedar muy claro. Por dar un ejemplo, digamos, un concepto de comida no puede ser desabrida. Si el concepto es salado, se tendrá que detectar en el paladar la salinidad que tiene nuestro platillo. Si nuestro concepto es dulce o azucarado, se tiene que detectar que hay azúcar. No puede quedar el paladar o la mente, el comensal, así como, ¿a qué sabe? ¿Qué es esto? Me parece, lo siento. No, debe de tener muy claramente un concepto. Si es frito, se tiene que distinguir la fritura. Si es cocido, se tiene que saber reconocer perfectamente esa consistencia de un vegetal que ha sido cocido. Entonces, así es como nosotros tenemos que desarrollar nuestro concepto y evaluar los platillos potenciales o los actuales en función de, ¿tienen personalidad propia? ¿Puedo reconocer realmente qué es esto? ¿Cuál es la diferenciación entre mi platillo y otros? ¿Se entiende claramente con todos mis sentidos el concepto que yo quiero? El olfato, a través del aroma, del olor; el gusto, a través del sabor; la vista, a través de los colores, la presentación, la forma de emplatar nuestro producto; oído, inclusive, el poder oír cómo hace ruido aquella comida que está frita y que está crujiente. Nosotros debemos de empezar a desarrollar y a pensar cuál es el concepto
de mi plato. No podemos tener una mezcla sin sentido, que no tenga una estructura. Los platillos que tienen peso, aquellos que tienen éxito, son los platos con un concepto muy fuerte, muy sólido. Bien, vamos a platicar un poquito entonces del segundo elemento. El segundo elemento es la variedad. Cuando nosotros elaboramos un menú, tenemos que estar conscientes, debemos de medir la variedad. La variedad no es más que la cantidad y diferencias que va a haber en nuestra comida. Ojo con esto, porque podemos tener diferentes platillos, pero ser de una misma variedad. Pensemos en algo que sea frito. Si yo tengo papas fritas, si yo tengo zanahoria frita, si tengo plátanos fritos, si tengo zucchinis o berenjenas fritas, quizá pueda pensarse que hay variedad porque son diferentes productos, porque son diferentes verduras o legumbres o frutas o carnes. Pero en realidad estamos manejando un concepto de frituras. Ahí es donde entra el concepto variedad. Yo, si tengo un restaurante, si tengo una cafetería, si hago cenas, si tengo un servicio de catering, tengo que pensar qué variedad de productos voy a dar. Porque debemos de recordar que a mayor variedad, mayor complejidad. Mientras más productos, mientras más insumos, mientras más materias primas, mientras más presentaciones tengamos, mayor será la dificultad de mantener estándares, de mantener nuestros costos bajo control, de obtener siempre los mismos resultados. Entonces, es muy importante que hablemos que la variedad puede ser un elemento que nos lleve al éxito o al fracaso. Y déjenme hacer un comentario, porque creo que es válido que todos lo sepan. Soy un amante de la cocina. Tengo muchos años de cocinar. Me meto en la cocina. Me encanta, la disfruto. Tengo pasión por la cocina, mas no soy chef. No tengo estudios formales de cocina. Lo que tengo es estudios formales en mercadeo, en desarrollo empresarial, para tener proyectos de éxito. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque hay que separar un poco la pasión de la cocina con lo que es el negocio de la cocina. Nosotros debemos de llevar esa pasión, ese gusto, ese espíritu fuerte a nuestra cocina, pero sin olvidar que hay elementos logísticos, económicos, financieros, contables, de inventarios, que inciden en el éxito o en el fracaso de un proyecto culinario. Por lo tanto, la visión que yo quiero presentarles es la visión empresarial de cómo construir un menú. No estoy hablando de recetas de cocina o de clases de cocina, o desde la perspectiva solamente de un chef. Estoy hablando de la perspectiva de hombre de negocios, de la parte empresarial que no debemos dejar de lado. Cierro paréntesis. Bien, entonces hemos visto que tenemos el concepto y tenemos la variedad. Dentro de ese concepto que yo voy a tener, ¿qué variedad de platos voy a dar? Pensemos, desayunos. Mi concepto va a ser desayunos. Mi variedad es la cantidad y la diferencia de platos que voy a presentar en ese desayuno. Desde cereales, yogurts, diferentes tipos de huevos, quizá de carnes, de embutidos, para manejar en el desayuno. Regreso un poco al concepto, porque me va a ir ayudando a construir con cada uno de los elementos. Pensemos la parte de concepto. Desayunos. ¿Qué tipo de desayuno? ¿Desayuno al estilo guatemalteco o desayuno al estilo europeo? Porque son dos diferentes conceptos y que van a influir en la variedad. Si yo escojo un desayuno de tipo europeo, tendré que pensar quizá en pan, en jalea, en ese tipo de platillos que los europeos están acostumbrados a consumir en el desayuno. Pero si el concepto es desayuno guatemalteco, la cosa cambia. Y la variedad también. Porque ya entran los huevos a la ranchera. Y si son a la ranchera, eso incluye un chirmol.
Por lo tanto, mi receta, mi uso de materia prima, mis inventarios van a ser muy diferentes según el concepto y la variedad que yo escoja o que el concepto de mercadeo, los estudios de mercadeo, lo que desea el cliente, me lleven a tener. Aquí es donde cada uno de los elementos empieza a influir uno en el otro. Y eso es lo importante de saber que no es una ciencia, es un arte, pero sí se puede y se debe planificar con todo el detalle posible. Bien, el tercer elemento que vamos a encontrar, o el tercer ítem que vamos a tener en nuestra hoja de Excel, en la herramienta de evaluación de ingeniería de menús, es el que se llama la oferta rígida. Cuando nosotros ya hemos definido el concepto y hemos delimitado la variedad, tanto en cantidad o en calidad de platillos, entonces hay que centrarse en la oferta rígida. No es más que definir qué voy a dar, qué no voy a dar, qué puedo cocinar, qué no puedo cocinar, hasta dónde me va a ser permitido salirme de los esquemas que yo he implantado. Porque si mi concepto es desayunos y me he ido al estilo Chapín, pero llega alguien que es vegetariano, definitivamente yo tengo entonces que tomar decisiones de si puedo, de si debo y si voy a enfrentar también esa oferta vegetariana. Porque quizá salirme de esa oferta rígida me cambie muy fuertemente mis esquemas. Quizás hasta me pueda meter en algún problema. Esto va ligado con el cuarto elemento de nuestra herramienta, que es la oferta flexible. Oferta flexible es, pues, lo contrario de la oferta rígida. Es hasta dónde yo sí puedo y voy a cambiar la estructura que tengo para poder satisfacer a un cliente, a un consumidor. Ejemplo, puede ser que yo cocine con azúcar de caña, pero alguien por razones médicas o de peso, una dieta, desee que se utilice algún tipo de endulzante diferente del azúcar. Entonces, allí es donde yo debo estar preparado con esa oferta flexible. Otro ejemplo de oferta rígida o de oferta flexible sería, ¿qué estoy dispuesto a hacer? A mí en lo personal me toca viajar mucho. Yo tengo que viajar mucho por los departamentos de Guatemala y es cansado. Y cuando llego a los hoteles por la noche, les soy muy honesto. A veces lo que quisiera comer es como lo hago en mi casa. Quizá un plato de huevos revueltos, frijoles, platanitos. Pero eso, en la mayoría de restaurantes o de hoteles, es parte del menú del desayuno, no de la cena. Pero ¿hasta dónde la cocina de los hoteles o de las empresas u organizaciones que yo he ido está dispuesta a poder flexibilizar sus conceptos, su logística de cocina para satisfacer mi deseo o mi necesidad? En algún momento yo he conocido restaurantes que han tenido este tipo de platillos por la noche, sin embargo después los han quitado. Posiblemente no han tenido o la aceptación o la rotación o la compra que deberían haber tenido. Entonces ya llevamos ahorita 4 elementos. El primero sería el concepto. ¿Qué es nuestro menú? ¿Qué es nuestro platillo? ¿Cuál es mi imagen? ¿Cuál es mi columna vertebral? ¿Cuál es mi personalidad culinaria? Número 2, estaríamos hablando de la variedad. ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cuánto voy a dar? En cantidad y en calidad. Cada platillo, ¿cuánto va a estar complementado? ¿Cuántos subplatillos va a tener alrededor? ¿Voy a dar solamente entradas, platos principales? ¿O voy a tener también aperitivos? ¿Voy a tener postres? Que combinen con ese concepto y con esa estructura. Porque no podría dar yo un plato de tacos y tener algún tipo de postres o de repostería francesa,
que puede darse, ¿sí? Pero me refiero a que una cosa no va con la otra, como que choca. Entonces, ¿cómo voy a manejar yo el concepto y cómo voy a manejar la variedad? Para poder determinar entonces mi oferta rígida y mi oferta flexible. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde ir, qué mover, qué decir que sí, qué decir que no? Bien, estos 4 nos llevan entonces a un punto muy importante. El quinto ítem de nuestra herramienta de Excel. Este quinto ítem de la herramienta de Excel es el balance. En todo menú lo que buscamos es balance. Y estoy seguro que ustedes entienden muy bien el concepto de estar balanceado. Que no haya algo disparejo, que no haya diferencias muy grandes. Ejemplo de desbalance. Tener 10 entradas, pero solo un postre. O tener 20 postres y una sola entrada. O tener 8 sopas y solo un plato principal. Ahí hay una especie de desbalance. Desbalance podría ser que todo fuera frito. ¿Se imaginan ustedes lo que las personas pueden pensar en función del aceite, del peso, del colesterol? Porque hay un desbalance. Desbalance podría ser tener quizá solo mariscos, o tener solo carne de res, o tener solo ensaladas. Eso puede crear un desbalance en el menú. A tal punto que hemos visto cómo han evolucionado muchos de los restaurantes, especialmente las organizaciones de comida rápida, han crecido, han entrado en un momento de expansión. Piensen ustedes, hace 10 años era muy probable que llegábamos a un restaurante de comida rápida de hamburguesas y lo que había era hamburguesas. Sin embargo, hoy llegamos a este tipo de establecimientos y vemos que hay hamburguesas, que hay pizza, que hay pollo frito, que hay postres, que hay cafés de tipo barista. O sea, han tenido que llegar a balancear sus menús de acuerdo al concepto y de acuerdo a la variedad que requiere el cliente. Por eso es que su oferta rígida o su oferta flexible son tan importantes de determinar. En este tipo de restaurantes ahora encontramos incluso físicamente áreas en donde consumir un determinado concepto de platillos y en donde consumir comida rápida. Colores diferentes, amueblado distinto. Es por el balance que se está teniendo. De un lado nos ofrecen comida rápida y en el otro nos ofrecen pastelería más elaborada. O nos ofrecen bebidas más elaboradas para generar un balance. Número 6. Vamos a platicar del número 6. Número 6 es la calidad genérica. Todo menú, todo chef, todo empresario del área de restaurantes, del área de hotelería, lo que busca es que haya calidad genérica. La calidad genérica es poder medir nuestros productos contra aquellos que ya han dado un estándar muy conocido para el consumidor. Yo estoy seguro que si habláramos de papas fritas, todos tenemos en la mente cuál es el patrón, el estándar de una papa frita, de cómo debe de ser, la temperatura, la textura, el tamaño, la presentación, la cantidad que nos deben de dar. Y estoy seguro que ustedes saben, que yo sé que ustedes saben, en qué empresa estamos pensando si habláramos de papas fritas. Esa es la calidad genérica. Si yo voy a desarrollar un producto con papas fritas, más me vale para el éxito, no solo culinario, sino empresarial, que yo pueda cumplir con ese estándar de la calidad genérica. Lo mismo se aplica a una carne asada, o a un ceviche, o a un pescado, o a una pierna de cerdo, o a un tamal, o a un plato de huevos estrellados, o de huevos a la ranchera. Existen estándares en la cocina, estándares culinarios, estándares de logística, estándares de presentación, pero especialmente existen estándares en la mente del consumidor, en donde si a él le decimos
huevos a la ranchera, significa que son huevos tipo estrellado con chirmol. Tiene que tener platanitos, tiene que tener frijolitos, tiene que tener crema, y eso lo convertirá quizá en un plato ya de un desayuno chapín. El estándar genérico, la calidad genérica, es importantísima para empezar a desarrollar un menú. Entonces, por concepto, por variedad, por la oferta rígida, por la oferta flexible, por el balance que nosotros queremos tener, nuestra calidad genérica nos dice que si presentamos una sopa de verduras, más vale que realmente tenga gusto a verduras. Si presentamos una carne asada, más vale que tenga los elementos visuales, de olfato, de gusto, todo lo que estamos sintiendo en ese plato de carne asada. La calidad genérica nos va a llevar entonces a tener los primeros 6 elementos de nuestra herramienta. Para poder calificar, asignémosle entonces nosotros un número de 0 a 6 a cada uno de estos ítems. Inclusive vamos a ver cómo en nuestra herramienta de Excel vamos a tener unas celdas de colores. Estas celdas de colores van a ir cambiando de acuerdo a la calificación que nosotros asignemos a cada ítem. Vamos a tener desde color rojo para las calificaciones bajas, color amarillo para aquellas que pues están en alarma, aquellas que no necesariamente han terminado de desarrollarse o de crecer, y color verde para las que ya están en su punto. Por lo tanto, vamos a poder utilizar la herramienta incluso para un análisis visual. Yo les indicaría o les sugeriría que trabajen en aquellas celdas que salgan en color rojo y en color amarillo. Principalmente estaríamos trabajando las de color rojo, buscando soluciones, buscando nuevas ideas, nuevos conceptos de cómo poder cambiar y mejorar la calidad de esa calificación o de ese ítem. Bien, por tiempo estamos llegando al final de nuestro primer video, y en los siguientes continuaremos desarrollando los 12 elementos, los 12 ítems de esta herramienta en la sección genérica que todavía nos hacen falta.